Hay historias que parecen simples, casi invisibles, pero si te detienes a mirarlas con calma, descubres que esconden una lección capaz de cambiarte la vida. Esta es una de esas historias. Durante más de 28 años, doña Verónica, una mujer callada, trabajadora y de rutina firme, vivió en una colonia tranquila de Puebla, donde todos la veían igual. Una señora común, de manos gastadas, sin lujos, sin éxitos que presumir, sin grandes aspiraciones a los ojos de los demás. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que se estaba construyendo detrás de esa vida aparentemente ordinaria. No ganó la lotería, no heredó dinero, no tuvo un golpe de suerte. Lo que tuvo fue algo mucho más poderoso que la suerte. Hábitos pequeños repetidos con paciencia, decisiones silenciosas sostenidas en el tiempo y una forma de vivir tan sencilla que el mundo moderno la confunde con falta cuando en realidad es fuerza. Antes de seguir, si te gustan las historias con lecciones profundas y finales que te dejan pensando, te invito a dejar tu like y suscribirte a Consejos para Recordar. De verdad ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas. Ahora sí, quédate porque esta historia vale cada minuto. Doña Verónica tenía 58 años, el cabello ya entrecano recogido en una trenza apretada, una mirada serena y esa expresión de quien no vive con prisa porque aprendió a vivir con orden. Trabajaba arreglando y reparando electrodomésticos, y a quien le suene raro, le basta imaginar un cuarto adaptado como taller, una mesa firme, cajones llenos de tornillos, cables, fusibles, cinta aislante, pinzas, un cautín, desarmadores de todos los tamaños y una radio vieja que sonaba bajito mientras ella desarmaba, limpiaba y volvía a armar aparatos que la gente daba por muertos. Licuadoras, planchas, ventiladores, microondas, radios, bocinas, lámparas, extensiones, cargadores. Lo que para otros era basura, para ella era un problema que se podía resolver con paciencia. Aprendió el oficio de su mamá, que no era técnica ni ingeniera, solo era una mujer inteligente que no soportaba desperdiciar cosas y que le repetía desde niña una frase que se le quedó grabada. Lo que se repara con respeto dura más de lo que crees. Doña Verónica creció con esa idea y la aplicó no solo a los aparatos, sino a la vida. Su casa era pequeña, de pintura desgastada por el sol, con un pasillo angosto y un patio donde crecía una bugambilia que ella cuidaba como si fuera parte de su familia. No era una casa de revista, pero al entrar se sentía algo difícil de encontrar. Orden, limpieza y una calma que no se puede fingir. No había deudas pegadas en el refrigerador, no había compras impulsivas amontonadas, no había urgencias permanentes. Había sencillez, propósito y una rutina casi sagrada. Su día empezaba temprano. A las 5:45 ya estaba despierta. Calentaba café en una olla pequeña, se sentaba unos minutos en silencio, como si acomodara por dentro lo que el mundo afuera quería desordenar, y después abría su taller. Tenía un modo de trabajar que parecía lento, pero era exacto. Revisaba cada aparato como un médico revisa a un paciente, sin prisa, sin enojo, sin ansiedad. La gente del barrio la buscaba para todo. «Doña Vero, mi licuadora ya no prende. Doña Vero, el ventilador hace un ruido raro. Doña Vero, el microondas se apagó». Y ella respondía con la misma calma. «Déjamelo aquí, vamos a ver qué dice». Cobraba lo justo. Algunos pensaban que cobraba barato, pero ella sonreía y decía, «Yo no necesito mucho. Con trabajo constante hay comida y hay paz». Esa frase parecía simple, pero escondía una disciplina que casi nadie veía, porque lo que nadie notaba no era cuánto ganaba, sino cómo administraba lo que ganaba. Doña Verónica no tenía estudios de finanzas, no usaba aplicaciones, no hablaba de inversiones, no decía palabras modernas, pero vivía con una lógica simple que, sin saberlo, es la base de la riqueza real. Nunca gastaba más de lo que ganaba, nunca compraba por emoción,
Siempre guardaba algo para mañana y reinvertía en su oficio. Si un mes le iba bien, no cambiaba su estilo de vida. Si un cliente le pagaba más, no corría a celebrarlo con compras. Si le caía un dinero inesperado, no lo convertía en antojos. Ella tenía una regla interna. Lo extra no es para presumirse, lo extra es para protegerse. Mientras otras personas cambiaban de celular cada año, doña Verónica cambiaba lo que de verdad le daba de comer, su capacidad. Mejoraba herramientas, compraba pinzas más firmes, un cautín de calidad, repuestos en promoción, fusibles, cables, conectores, porque entendía algo que muchos ignoran. Si tu herramienta mejora, tu trabajo mejora, y tu dinero también. Y aún así, ella nunca decía que estaba creciendo. Solo decía, estoy lista por si llega más trabajo. En su mente no existía la fantasía del salto rápido, existía el paso firme. La mayoría confunde progreso con apariencia. Ganan un poco más y gastan el doble. Se endeudan para verse bien y cuando llega un problema real se sienten atrapados. Doña Verónica vivía distinto. Ella repetía una frase como si fuera lo más normal del mundo. Lo importante no es cuánto entra, es cuánto se queda. Y lo decía sin soberbia, como quien lo aprendió de ver sufrir a otros. Cada vez que cobraba un trabajo, separaba el dinero en 3 sobres. Uno decía casa, otro decía taller y el tercero decía reserva. Ese tercer sobre era el más pequeño, pero jamás quedaba vacío. A veces metía 20 pesos, a veces 50, a veces 10. Y decía, un billete guardado no estorba. Estorba más cuando no está. No era un método financiero formal. Para ella era, por si mañana algo pasa. Esa frase, heredada de generaciones, fue lo que la protegió del ciclo de deudas y ansiedad que consumía a tantos. Lo que la mayoría considera poquito, en manos de doña Verónica se volvía un río constante. Mientras otros veían insignificancia, ella veía prevención. Mientras otros gastaban sin pensar, ella respiraba antes de abrir la cartera. No era magia, no era suerte, era una acumulación silenciosa de decisiones correctas. Y tenía un hábito todavía más peculiar, uno que la volvió más cuidadosa, más precisa, más rentable sin que ella se diera cuenta. Cada vez que se equivocaba en el taller, si dañaba una pieza por descuido, si soldaba mal por prisa, si rompía un cable por no fijarse, se multaba a sí misma. Sacaba una moneda o un billete pequeño y lo metía al sobre de reserva. Y soltaba una risita como si fuera una travesura. Para que me duela y aprenda. Con el tiempo, esa pequeña multa hizo algo que pocos entienden. La obligó a respetar el proceso. La mayoría quiere velocidad. Ella eligió precisión. La mayoría se enoja cuando se equivoca. Ella convirtió el error en disciplina. Y además de los sobres, doña Verónica tenía otra cosa que parecía insignificante. Una libreta vieja, de pasta dura, con hojas amarillentas donde anotaba todo. No era contabilidad profesional, era disciplina simple. Ahí escribía el trabajo que entraba, el costo del repuesto, lo que cobraba, lo que gastaba en casa, no por paranoia, sino por humildad. Yo no confío en mi memoria, decía. Y cada domingo por la tarde revisaba su libreta y se hacía una pregunta silenciosa. ¿En qué se me fue el dinero esta semana y valió la pena? Esa sola pregunta evitaba fugas, caprichos, impulsos que a otros les vacían la bolsa sin darse cuenta. Porque cuando tú miras tu consumo con honestidad, empiezas a ver lo que antes era invisible, las compras que no te hicieron bien, los gastos por ansiedad, las salidas por presión, lo que pagas solo para no sentirte atrás de los demás. Doña Verónica no vivía limitada ni triste, vivía ligera, sin lujos innecesarios, pero tampoco sin deudas ni estrés. Nunca gastaba para impresionar a nadie, nunca compraba para sentirse mejor. Sus compras tenían propósito, no emoción. Cuando algo se rompía, ella lo arreglaba. Cuando necesitaba algo nuevo, esperaba una oferta. Y cuando alguien quería pagarle de más por un trabajo especial, lo aceptaba con gratitud, pero jamás dejó que el dinero definiera su vida.
Pero el hábito más poderoso de doña Verónica no era el sobre, ni la libreta, ni la multa. Era su relación con el tiempo. Ella no dejaba pasar un día sin producir algo, aunque fuera pequeño. Si no tenía clientes, limpiaba herramientas, organizaba repuestos, reparaba aparatos viejos para venderlos después, separaba piezas útiles, armaba paquetes de cables, clasificaba tornillos por tamaño, acomodaba todo como si el orden fuera una forma de oración. Mientras muchas personas pasaban horas en distracciones, ella construía una vida sin urgencias. Y sin notarlo, esa constancia se convirtió en su fuente de riqueza más profunda. Una mente ordenada, una vida serena y un dinero que fluía sin miedo. A lo largo de los años, doña Verónica desarrolló un sistema tan simple y tan poderoso que, aunque ella no lo llamara método, funcionaba como uno de los principios financieros más antiguos y efectivos. Pagarse a sí mismo primero, aunque fuera poquito. Porque si tú te pagas al final, la vida siempre encuentra en qué gastarse tu dinero. Ella no necesitó frases motivacionales para entender eso. Lo entendió con práctica y lo repitió durante años. Años, la vida siguió tranquila, hasta que un día lo inesperado tocó la puerta. Doña Verónica se enfermó fuerte del estómago. No fue algo grave, pero la dejó sin fuerzas varios días. Tuvo que guardar reposo, cerrar el taller y quedarse en cama. Su sobrina Andrea, una joven de 27 años, organizada y observadora, fue a ayudarla con la casa. Andrea era de esas personas que no soportan ver desorden. Llegó, barrió, lavó trastes, acomodó el taller, limpió repisas. Y mientras movía unas cajas, encontró una caja metálica debajo de una repisa, bien escondida, como si no quisiera ser vista. La tapa estaba algo floja. Andrea la movió, la tapa se cayó y al abrirla se quedó congelada. Había fajos de billetes doblados, organizados con ligas, con fechas escritas en papelitos. Andrea tragó saliva. «Tía, ¿usted sabía que aquí hay mucho dinero?» Desde la cama doña Verónica respondió como si le hablaran del clima. «Ah, eso es lo que una va guardando. No debe ser gran cosa». Pero Andrea, intrigada, siguió acomodando y encontró otra caja, y otra, y sobres escondidos dentro de un libro viejo, y un sobre detrás de un cajón, y otro dentro de una bolsa de herramientas que casi no se usaba. No era una sola reserva, eran muchas pequeñas reservas acumuladas en el tiempo, como si doña Verónica hubiera sembrado semillas por todas partes sin darse cuenta de cuánto ya había crecido el árbol. Andrea reunió todo sobre la mesa y su respiración cambió. «Tía, esto no es poquito». Doña Verónica frunció el ceño. «¿Cómo que no?» Andrea señaló la mesa llena. «Tía, esto es muchísimo». Doña Verónica se incorporó con esfuerzo, como pudo, y miró la mesa. Por un momento se quedó quieta, como si su mente no pudiera reconocer lo que sus ojos estaban viendo. Andrea comenzó a contar, separó por montos, anotó, sumó, volvió a sumar por si se había equivocado. Y el número final no era un guardadito, era el resultado de años y años de disciplina. Dinero acumulado por constancia, por frugalidad consciente, por reinversión, por no caer en impulsos, por respetar cada peso. Doña Verónica se quedó mirando la mesa como si estuviera viendo la vida de otra persona. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró fuerte, solo se quedó inmóvil. Y susurró. «¿Tanto así? Y yo pensando que apenas alcanzaba». En ese instante entendió lo que había construido sin darse cuenta. No solo dinero, sino seguridad. No solo billetes, sino libertad. No solo reservas, sino tranquilidad. La noticia se regó en el barrio como pólvora. Vecinos que siempre la vieron como una mujer humilde y austera, no lo creían. Otros la admiraban. Algunos dijeron, seguro fue suerte, pero era lo contrario a la suerte. Era comportamiento. Andrea la ayudó a organizarlo mejor.
a guardar en lugares más seguros, a abrir una cuenta formal, a separar emergencias, a planear un futuro más tranquilo. Y lo más sorprendente fue descubrir que doña Verónica casi nunca tocó sus reservas, ni siquiera en tiempos difíciles. Siempre había vivido con lo suficiente, sin excesos, sin urgencias, confiando en que con trabajo constante todo se resolvía. A medida que entendía el valor real de su dinero, también transformaba su percepción de sí misma. Ya no se veía como una señora que repara cosas, se veía como una mujer que había construido su propia libertad, tornillo por tornillo. Una tarde, cuando el sol entraba por la ventana del taller y el aire olía a metal y café, doña Verónica acarició una de sus herramientas favoritas, esa pinza firme que había comprado en oferta años atrás, y murmuró: «Mira nada más lo que logramos». En ese instante comprendió algo profundo. La riqueza que había acumulado no era solo monetaria. Era fruto de su disciplina, su constancia, su humildad y su amor por el oficio. Era rica no por lo que tenía, sino por lo que siempre había sido. Con el paso de los meses, su vida no cambió de manera ostentosa. No compró coche nuevo, no se mudó a una casa más grande, no empezó a vivir con lujos. La transformación real ocurrió dentro de ella. Ahora sabía que cada día de trabajo, cada tarde de orden, cada billete guardado con paciencia había construido algo más grande de lo que ella imaginaba: libertad. El barrio empezó a verla distinto. Ya no era solo la señora que arregla aparatos. Ahora era un símbolo, una lección viviente. La gente se acercaba y preguntaba: «Doña Vero, ¿cómo le hizo?». Y ella respondía siempre con humildad: «Haciendo lo mismo todos los días, pero sin gastar más de lo que gano». Pero no era solo eso, era algo más profundo. Lo que la hizo rica no fue la cantidad que ganaba, sino la mentalidad con la que vivía. Mientras la mayoría se enfoca en obtener más, ella se enfocó en necesitar menos y en respetar cada peso que entraba a su casa. Su riqueza no nació de un golpe de suerte, nació de miles de pequeñas decisiones invisibles. Un día, Andrea le dijo a Andrea: «Tía, usted hizo lo que los expertos llaman interés compuesto». Doña Verónica soltó una risa corta. «Yo no sé nada de eso. Solo sé que si una guarda poquito todos los días, mañana no le falta». Ese fue su secreto: constancia en lugar de prisa, paciencia en lugar de ansiedad, simplicidad en lugar de exceso. Y entonces tomó una decisión inesperada. En vez de cambiar su estilo de vida, quiso ayudar. Empezó creando un pequeño fondo para apoyar a mujeres del barrio que querían emprender algo simple, a madres que necesitaban reparar un electrodoméstico para su casa, a jóvenes que querían aprender un oficio y no sabían por dónde empezar. Y dijo algo que dejó a Andrea pensando: «Si esto llegó despacio, también quiero que se vaya despacio, sembrando algo bueno». Así, su riqueza se transformó en algo más poderoso aún: un legado. Una tarde, mientras trabajaba bajo la luz cálida, Andrea le preguntó: «Tía, ¿se siente rica?». Doña Verónica detuvo sus manos, pensó unos segundos y respondió con una calma que no se compra: «Me siento tranquila, y eso, hija, vale más que cualquier fortuna». Esa frase se quedó flotando en la casa como si fuera una verdad antigua, porque la verdadera enseñanza de su vida no era cuánto dinero había acumulado, sino cómo lo había hecho, sin estrés, sin competencia, sin obsesión, solo con disciplina, humildad y respeto por su trabajo. Y aquí viene lo importante para ti que estás escuchando. La historia de doña Verónica nos recuerda algo que el mundo moderno parece olvidar. No es la cantidad lo que cambia un destino, es la constancia. No es el salario lo que define la riqueza, es la forma en que se administra.
Y no es el dinero lo que da paz. Es la libertad de saber que lo construiste con tus propias manos. Si esta historia te dejó pensando, escribe en los comentarios una sola palabra: constancia, para saber que estás del lado de quienes construyen en silencio. Y si quieres más historias así, suscríbete a Consejos para Recordar, porque a veces una historia puede ser el empujón que te faltaba para tomar una decisión pequeña hoy que te cambie la vida mañana.